Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. 5. Representantes filosóficos de cada una. Estos tres tipos de intuición han sido representados ampliamente en la historia del pensamiento humano. La intuición intelectual pura la encontramos en la antigüedad en Platón, en la época moderna en Descartes y en los filósofos idealistas alemanes, sobre todo en Schelling y en Schopenhauer. La intuición emocional o emotiva también está ampliamente representada en la historia del pensamiento humano. En la antigüedad la encontramos en el filósofo Plotino, más tarde en alto grado, llevado a uno de los sublimes niveles de la historia del pensamiento más grandes, la encontramos en San Agustín. En la filosofía de San Agustín, la intuición emotiva llega a los refinamientos y a los logros extraordinarios. Después de San Agustín, durante toda la Edad Media, combaten, luchan unos contra otros, los partidarios de la intuición intelectual y de la intuición emotiva. Las escuelas propiamente de los franciscanos, las escuelas místicas se contraponen al racionalismo de Santo Tomás. Corre por toda la Edad Media ese doble fluir de los partidarios de una y otra intuición. Y por último, cosa sorprendente, la intuición emotiva, la intuición mística, que no deja de estar teñida de un elemento religioso, se encuentra en dos pensadores modernos, en quienes apenas si se ha notado hasta ahora. Uno es Spinoza. En muchísimos libros de filosofía encontraréis que Spinoza no hace uso de la intuición, que Spinoza demuestra sus proposiciones more geométrico, como puras demostraciones de teoremas de geometría, donde el elemento discursivo ahoga por completo toda la intuición. Sin embargo, eso es pura apariencia. En realidad, en el fondo de la filosofía de Spinoza hay una intuición mística. Y llega un momento en el último libro de la Ética de Spinoza que bajo la forma de una demostración geométrica aparece la intuición emotiva que rompe los moldes lógicos de la demostración y se hace patente al lector. No sin una conmoción verdaderamente tremenda del alma, y es cuando Spinoza, al llegar casi al término de su libro, se siente elevado, se siente sublimizado en el propósito filosófico, que desde el principio lo hace alentar. Y escribe esta frase como enunciado de uno de sus últimos teoremas. Sentimus experimur que nos esse a eternos. ¿Qué quiere decir? Nosotros sentimos y experimentamos que somos eternos. Ahí se ve bien hasta qué punto toda esta costra de teoremas y de demostraciones estaba recubriendo una intuición palpitante de emoción, una intuición mística de la identidad de lo finito con lo infinito y de la eternidad con el mismo presente. El otro en donde también extrañará usted ver aparecer esta intuición emotiva es nada menos que en el filósofo inglés Hume. Para Hume la existencia del mundo exterior y la existencia del propio yo no puede ser objeto de intuición intelectual. No puede ser objeto ni de intuición intelectual ni de demostración racional. No se le puede demostrar a nadie que el mundo exterior existe o que el yo existe. Lo único que se puede es evitarlo, a que él diga si cree que existe el mundo exterior o si cree que existe el yo, porque lo que del mundo exterior tenemos no es más que un belief o una creencia. Creemos, tenemos fe, es un acto de fe en nuestra creencia en el mundo exterior y en la realidad de nuestro yo. En cuanto a la intuición volitiva, tiene en la historia de la filosofía uno de los representantes más grandes
que sea dable imaginar. El que quizá más profundamente ha llegado a sentir esta intuición de carácter volitivo es el filósofo alemán Fichte. Fichte hace depender la realidad del universo y la realidad misma del yo de una posición voluntaria del yo. El yo voluntariamente se afirma a sí mismo, se crea, por así decirlo, a sí mismo. Se pone a sí mismo. Y al ponerse a sí mismo se pone exclusivamente como voluntad, como yo pensamiento, como una necesidad de acción, como algo que necesita realizarse en la acción, en la ejecución de algo querido y deseado. Y para que algo sea querido y deseado, el yo, al ponerse a sí mismo, se propone, mejor dicho, obstáculos a su propio desenvolvimiento, con objeto de poderse transformar en resolutor de problemas, en actor de acciones, en algo que rompe esos obstáculos. La realización de una vida que consiste en romper obstáculos, en dominar obstáculos, eso es para Fichte el origen de todo el sistema filosófico. Aquí tenemos en su mayor plenitud una intuición de carácter volitivo. De modo que, como ustedes ven en la historia de la filosofía moderna, los tres tipos principales de intuición se hallan amplia y magníficamente representados. En la filosofía contemporánea, en la de los filósofos que viven aún o han desaparecido hace poco tiempo, también constituye la intuición la forma fundamental del método filosófico. En una u otra modalidad, la intuición constituye, en toda la filosofía contemporánea, el instrumento principal de que el filósofo se vale para lograr sus adquisiciones de su sistema. Las modalidades en que esta intuición se presenta en la filosofía contemporánea son muy variadas. Dicho sea de paso, existe en la filosofía contemporánea un inmoderado afán de originalidad. Cada filósofo grande, cada filósofo mediano, cada filósofo pequeño, cada filosofillo, cada filosofito, y hasta los estudiantes de filosofía pretenden hoy tener su propio sistema. Es como los pintores y los músicos. Antiguamente los pintores y los músicos pertenecían a una escuela y vivían tranquilos dentro de los métodos de su escuela musical o pictórica y lo que ésta les daba. Pintaban modestamente para ganarse la vida, cuadros muy decentes y aceptables, porque estaban sustentados en una estética clara y universalmente aceptada dentro de los recintos de su escuela. Pero hoy cada pintor quiere ser un renovador total de la pintura, y cada músico quiere renovar por completo el arte de la música. Y salen unas algarabías y unos bodrios horrorosos y espantosos. Por uno o dos que en efecto son hombres de genio y traen un elemento original a su arte, hay en cambio una infinidad de chapuceros que lo único que hacen es, como dice en París, en el barrio de los artistas, epatar al burgués. En filosofía pasa algo parecido. Cada filósofo pretende tener su sistema. Si nosotros quisiéramos seguir en todos sus variados matices las divergencias que hay entre este, estas pequeñas divergencias que hay entre uno y otro, con sus afanes de originalidad y de decir lo que nadie ha dicho, nos perderíamos en una selva de nimiedades muchas veces poco significativas. Haciendo una clasificación general y tomando las principales figuras del pensamiento contemporáneo, podemos encontrar hasta 3 modalidades en el uso del método de la intuición. Estas 3 modalidades las vamos a cubrir con los nombres de los filósofos que mejor las representan. Tenemos primero la intuición como la emplea y practica Bergson. La segunda modalidad que voy a explicar está principalmente representada por Dilthey. La tercera modalidad está principalmente representada por Husserl.
que ha formado una escuela bastante voluminosa por el número de sus secuaces y que suele llevar el nombre de escuela fenomenológica. El nombre es feo, muy feo, pero no lo puedo remediar. Es un trabalenguas. Si yo hubiera sido el autor de esto, lo hubiera llamado de un modo más bonito. Vamos a intentar brevemente caracterizar la clase de intuición que cada uno de estos tres pensadores preconiza como el método de la filosofía. 6. La intuición de Bergson. Para Bergson, la filosofía no puede tener otro método que el de la intuición. Cualquier otro método que no sea la intuición falsearía radicalmente la actitud filosófica. ¿Por qué? Porque Bergson contrapone hasta qué punto con verdad es lo que voy a decir, no voy a discutir, la actividad intelectual y la actividad intuitiva. Para Bergson, la actividad intelectual consiste en hacer lo que hacen los científicos, consiste en hacer lo que hacen los hombres en la vida cotidiana, consiste en tomar las cosas como cosas quietas, estáticas, compuestas de elementos que se pueden descomponer y recomponer, como el relojero descompone y recompone un reloj. El científico, el economista, el banquero, el comerciante, el ingeniero, tratan la realidad que tienen ante sí como un mecanismo cuyas bases se puede descoyuntar y luego volverlas a coyuntar. El científico, el matemático, considera las cosas que tiene delante como cosas quietas que están ahí, esperando a que él llegue para dividirlas en partes y fijar para cada elemento sus ecuaciones definitorias y luego reconstruir esas ecuaciones. Según Bergson, este aspecto de la realidad que el intelecto, la inteligencia, estudia de esa manera es el aspecto superficial y falso de la realidad. Por debajo de esa realidad mecánica que se puede descomponer y recomponer a capricho, por debajo de esa realidad que él dice realidad ya hecha, está la más profunda y auténtica realidad, que es una realidad haciéndose, que es una realidad imposible de descomponer en elementos intercambiables, que es una realidad fluyente, que es una realidad sin distinciones, sin separaciones ni estancamientos, que es por consiguiente una realidad en el fluir del tiempo, que se va de las manos tan pronto como queremos apresarla. Como cuando echamos agua en el cesto de mimbre, el agua se escapa por las aberturas. Del mismo modo, para Bergson, el intelecto verifica sobre esa realidad profunda y movediza una operación primaria que consiste en solidificarla, en detenerla, en transformar lo que fluye en quieto. De ese modo les hace fácil la explicación, porque, habiendo transformado el movimiento en inmovilidad, se descompone el movimiento en una serie infinita de puntos inmóviles. Por eso para Bergson, Zenón de Lea, el famoso autor de los argumentos contra el movimiento, tendrá razón en el terreno de la intelectualidad y no tendrá jamás razón en el terreno de la intuición visible. La intuición viviente tiene por misión abrirse paso a través de esas concreciones del intelecto, para usar una metáfora. El intelecto lo primero que ha hecho ha sido congelar el río de la realidad, convertirlo en hielo sólido para poderlo entender y manejar mejor. Pero lo ha falseado al transportar lo líquido en sólido, porque la verdad es lo que es líquido por debajo, y lo que tiene que hacer la intuición es romper esos témpanos artificiales de hielo mecánico para llegar a la afluencia misma de la vida que discurre por debajo de esa realidad mecánica. La misión de la intuición es, pues, esa, oponerse a la labor del intelecto o lo que llama Bergson el pensamiento, la pensée. Por eso en su último libro ha llegado al refinamiento máximo, quizá en la historia de la filosofía, que consiste en haber puesto en el título mismo de su libro la última esencia de su pensamiento. Lo llama
la pensée et le mouvement, esto es, el pensamiento y lo movedizo. Intelectual es el pensamiento, pero el aspecto profundo y real es el movimiento, la continuidad del fluir, del cambiar, a lo cual solo por intuición podemos llegar. Por eso para Bergson la metáfora literaria es el instrumento más apropiado para la expresión filosófica. El filósofo no puede hacer definiciones, porque las definiciones se refieren a lo estático, a lo quieto, a lo inmóvil, a lo mecánico y a lo intelectual. En cambio, como la verdad última es lo movedizo y fluyente que hay debajo de lo estático, a esa verdad no se puede llegar por medio de definiciones intelectuales. Lo único que se puede hacer es sumergirse en esa realidad profunda y luego que el filósofo vuelva a la superficie. Toma la pluma y escribe, procurando por medio de metáforas y sugestiones de carácter artístico o literario, llevar al lector a que verifique a su vez esa misma intuición que el autor ha verificado antes que él. La filosofía de Bergson es una constante invitación a que el lector sea también filósofo y haga él también las mismas intuiciones.